Dios bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Ahora les acompaña, amada iglesia, que pongan toda su atención a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida por medio de su hermosa palabra. El tema de este mensaje se titula El crecimiento es en la práctica. Y para ello, amados hermanos, vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios bendiga su hermosa palabra. Considero, amada iglesia, amados hermanos, que todos los que estamos aquí presentes, de alguna manera u otra, conocemos lo que es el crecimiento paulatino de un niño o de un neonato cuando nace. Él va desarrollándose al ritmo que su padre o madre lo vayan dirigiendo o guiando. Y cuando digo esto, me refiero es en términos de los entrenamientos básicos que los padres le damos a los hijos para ayudarlos a crecer y desarrollarse. Científicamente está probado, amada iglesia, que cuando un padre o una madre o ambos se unen y le expresan amor a ese niño recién nacido o niña recién nacido, se estimula sus glándulas de crecimiento y el niño crece mucho más saludable. Mire, cuán hermoso es el diseño de Dios, que por medio de ese amor que un padre y una madre le brinda a su hijo, en su interior se va estimulando un desarrollo y un crecimiento para ese niño saludable, para la gloria de Dios. Claro está, el crecimiento o desarrollo de un niño es un proceso, pero es sin descenso, sino en ascenso. O sea, es un proceso de crecimiento consistente hacia un desarrollo completo de su cuerpo, de su dignidad, de su personalidad o carácter, de sus habilidades o conocimientos, pero también de su fe, la cual siempre debe de ser en Dios. Y este es el modelo de Dios. Es el potencial que Dios mismo puso en su creación, en este caso el hombre. Y ese crecimiento potencial es irreversible, amado hermano, en términos de su crecimiento, porque así Dios lo diseñó. Ahora bien, de igual manera o forma, es el crecimiento espiritual de un creyente. Es paulatino, es gradual, pero el mismo debe de ser consistente, ya que a diferencia del niño, quien lleva intrínsecamente un crecimiento en potencia, el creyente debe de ser intencional, o sea, provocar, buscar un crecimiento, buscar crecer espiritualmente. O sea, es una decisión, amada iglesia, de cada hermano o de cada hermano. Si ha de tener hambre y sed de su poderosa palabra y de la vida de oración, ahí entonces encontrará un crecimiento en su vida como creyente. Fíjense que el mismo Dios establece que lo busquemos y lo encontraremos cuando lo busquemos de todo nuestro corazón. O sea, tiene que haber un hambre y sed por Dios. Y así Dios también lo establece para cada uno de sus hijos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 10. Para que andéis, que hay algo específico
Vea, estos son los textos, amada iglesia, que nosotros muchas veces pasamos por alto en cuanto a la seriedad del mismo. Sí, para que andéis. Y muchas veces lo leemos y lo leemos y lo requete leemos, pero ¿cuánta seriedad le estamos dando a lo que Dios nos está ministrando? Para que andéis como es digno del Señor. O sea, hay un estándar, hay un modelo, hay un diseño de Dios para su iglesia, para sus hijos, para todo aquel que dice que sigue al Señor, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y usted puede pensar, sí, pero yo no soy perfecto. Dios no está demandando de nosotros perfección, sino madurez espiritual. Porque cuando usted falla, ¿ve? No es para que nos justifiquemos, no es para que entonces nos inhabilitemos de nuestra falta, no es para reconocerla. Ahí es donde está el crecimiento, porque es necesario que fallemos, que cometamos errores, porque ahí vamos descubriendo en verdad nuestras debilidades y quiénes somos. Pero cuando eso ocurre, nuestra humanidad caída por la presión de la cultura nos va a llevar entonces a utilizar la justificación para evadir la responsabilidad de mi falta. Y ahí entonces no estoy agradando a Dios, porque Dios, a diferencia del hombre, conoce muy bien nuestro corazón. Y dice la palabra agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que piense que Dios por medio del apóstol nos insta al crecimiento, a andar como es digno, y para que usted ande como es digno, teniendo ya un modelo, teniendo un estándar, tenemos que crecer. El apóstol Pablo, siendo guiado, amada iglesia, por el Espíritu Santo, le escribe en este texto a los hermanos de Colosa lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor. Y les pregunto, amado hermano, ¿y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo es posible para usted y para mí, como hijos de Dios, lograr andar como es digno del Señor? Obviamente, es necesaria la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que la palabra de Dios dice que los que son hijos de Dios, el Espíritu de Dios los guía. Recordemos las palabras del mismo Dios a su Hijo Jesús, cuando él estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Miren lo que dice el libro de Mateo, capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: en referencia a Jesús, es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ve, Dios hallaba satisfacción en cómo su Hijo amado andaba, se sujetaba en la tierra a su Padre celestial. Nuestro soberano Dios, el único y verdadero Dios, se expresa públicamente a favor de Jesús, su Hijo, y dice que en él haya complacencia. ¿Se ha preguntado usted si Dios haya complacencia en la manera en que usted está viviendo? Si esa manera es digna del evangelio y del ser hijo de Dios. ¿Qué significa esta expresión de Dios a favor de Jesús? Jesús no vino a simpatizar con el mundo. Él no vino a ver si el mundo aprobaba su manera de vivir. ¿Cuántos de nosotros muchas veces caemos en esa presión de buscar ser aprobados por los que nos rodean, de buscar ser partícipes del estándar de este mundo?
¿Cuántos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo conforme al estándar de este mundo, buscando simpatizar con este mundo? Jesús no vino a eso. Jesús no tenía en nada una preocupación por buscar ser algo como ser aprobado por el ojo, por la opinión de los hombres. No. Jesús no vino a disfrutar de los deleites de este mundo. Jesús no vino a estar buscando en dónde pasar tiempo como un deleite personal. Y no es que usted no tenga tiempo recreacional, no se equivoque, es que eso no controle su estilo de vida. Jesús no vino a explorar o a ver qué el mundo le ofrecía. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando el éxito de este mundo? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo que este mundo me puede ofrecer cuando tengo un Dios en los cielos que ha tenido y ha trazado un plan para su vida que es perfecto? Jesús no vino a ver que este mundo le podía ofrecer a él. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso como prioridad? Él vino a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, a ocuparse de usted y de mí, de los perdidos, de los que andábamos sin fe y sin esperanza, de los que andábamos deprimidos por la opresión que este mundo ejercía sobre nosotros, de los que andábamos turbados porque no teníamos dirección ni nortes, de los que andábamos confundidos porque no sabíamos quiénes éramos. A esos él vino a buscar. Él vino a predicarles el evangelio de esperanza, de una vida en Cristo, no conforme a la mentira de este mundo o a las fábulas que este mundo vende, sino a la verdad que te hace libre de ese engaño. Él vino para que el mundo tuviera una esperanza genuina de salvación. ¿Ve? Porque hay un día después de la muerte. Y ese día vamos a tener la esperanza de estar eternamente con Él. Así que vino a quitar el pecado del mundo, la mayor desgracia de esta tierra. Él vino a traer a los desesperanzados, a los que no saben qué va a pasar con su vida, a los que no tienen ni idea qué pueden hacer en esta vida. Él vino a traerles esperanza. Él vino a traerles dirección y una nueva vida en él. A libertar a los oprimidos, a aquellos que están sujetos a la esclavitud del enemigo de esta tierra. Él vino a visitar a los enfermos. ¿Cuánta gente no está en una cama de hospital ahora mismo y no hay ni una vida que se acerque a ellos? Usted puede ser esa vida. Usted puede ser esa persona a quien Dios está guiando a que le ministre esperanza, que hay un Dios en los cielos que lo ama. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a las personas que viven atemorizadas, que viven oprimidas, que viven desesperadas y ansiosas. Él vino a traerles paz a ellos. Él vino a darle vista a los ciegos, como establece el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer los versos del 17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, como también se le ha provisto a usted
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí es donde está el crecimiento. Aquí es donde está el desarrollo. Aquí es donde está la aplicación de lo que usted sabe. Aquí es donde está el llamado del creyente, en el ejercicio de fe. No es en conocer lo que usted sabe, no es en tener un entendimiento, no es en el ejercicio de la fe, en la práctica de lo que usted sabe. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo, un hombre recio, un hombre hasta sin escrúpulos, antes de conocer a Jesucristo, antes de su conversión, pudo tener un crecimiento exponencial que hasta fue llamado por Dios para evangelizar a los gentiles en el mundo, llegando hasta continentes como Europa y Asia, entre otros países, por la gracia de Dios? ¿Cómo un hombre así pudo ser usado por Dios? La magnitud que fue usado por Dios para la gloria del Señor. ¿Cómo usted va a crecer si no se expone a practicar lo que usted ha creído? Todo crecimiento es práctico, amado hermano. Un niño en la escuela no aprende si no practica lo que aprende. Un deportista en un parque, en un escenario de deporte, no crece, no mejora si no practica lo que aprende. Un profesional en cualquier práctica de su profesión, si no practica lo que aprende, se queda obsoleto. Todo crecimiento es práctico, amado hermano. Le pregunto, ¿cómo fue que usted conoció lo que es el perdón? ¿Usted sabe lo que es el perdón? Porque si no lo ha practicado, no diga que lo sabe. Puede tener una idea. Como único usted sabe lo que es el perdón es cuando usted lo practica. Si no sabe lo que es el perdón, porque no lo ha practicado, lo invito a que tome en cuenta eso. ¿Cómo fue que usted conoció lo que es el perdón si no fue hasta que lo practicó? Y al practicar el perdón de Dios, entonces pudo ver, cuando practicó el perdón de Dios, pudo ver lo que en verdad significa el perdón, lo que en verdad significa el amor de Dios manifestado a través de esa acción tan poderosa, el cual no consiste en palabras muy elaboradas. Muchas veces queremos pedir perdón y empezamos a titubear. Perdóname si te ofendí, no quise hacerlo, discúlpame. En eso no consiste el perdón. Palabras elaboradas pero sin esencia y convicción. ¿Cuántas personas no hay en este mundo que dicen palabras que no creen? Solo es parte de un discurso totalmente vano. En cambio, cuando usted practica el amor de Dios a través del perdón con convicción, ahí se manifiesta un poder sobrenatural, amado hermano, que no es humano. Cuando usted se encomienda a Dios y perdona o pide perdón, se experimenta un poder sobrenatural que no es humano, amada iglesia, porque proviene de Dios y se rompen las cadenas de las enemistades. ¿Cuánta gente no están en enemistad porque no han perdonado? Pero cuando usted decide perdonar, se rompen las cadenas de las enemistades, amados hermanos, que muchas veces mantienen atados a las personas que aún no han perdonado. Cuando usted perdona,
Se rompe el orgullo. Pide a los seres humanos. ¿Cuántas personas por orgullo no han querido perdonar ni moverse a pedir perdón? Pero cuando usted perdona, el orgullo se queda sin efecto en su vida. Se rompe el plan del enemigo, que es destruir las relaciones entre hermanos, las relaciones entre amigos, las relaciones entre familiares, y Dios es glorificado. Cuando usted perdona, se sanan heridas que la ofensa pudo haberle dejado en el corazón. Mire cuán poderoso es el perdón. Cómo usted lo experimenta cuando lo practica. Y ahí hay un crecimiento en su vida, que usted jamás va a limitarse al orgullo, que usted jamás va a limitarse a las enemistades, cuando ha conocido el poder sobrenatural que Dios se manifiesta a través del perdón, cuando hay obediencia en el corazón. Y cuando podemos contemplar la gloria de Dios a través de la vida práctica de fe en su palabra, ahí hay un crecimiento, amados hermanos. Usted jamás será el mismo. Habrá una madurez, una humildad que le ayudará a vencer el mal. Mire, hermano, le voy a decir esto y espero que usted lo escuche bien. ¿Cómo es que el mal se manifiesta? El mal incluye el pecado, pero el pecado, la maldad, también es aparte del pecado. Así que, ¿cómo es que el mal se manifiesta? Cuando lo seduce a que usted se torne altivo. Y una vez usted se torne altivo, entonces el mal lo está seduciendo a que usted lo practique. Y cuando usted se torna altivo, se torna orgulloso. Y el orgullo ciega su entendimiento, y usted está a expensas de practicar la maldad, porque ha sido seducido por el mal. Es por eso que la palabra de Dios establece: no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Pero para usted ser vencedor, tiene que ser humilde, porque la humildad no contempla el orgullo, sino el amor de Dios en su corazón. Hay un estándar, amado hermano, para todo cristiano. Hay un modelo a seguir. Esa es la puerta estrecha, pero hay un modelo a seguir. Hay un estilo de vida inigualable que él debe de vivir en términos del creyente, y se llama Cristo. Ese es su estándar, ese es nuestro modelo, ese es el estilo de vida inigualable y sin comparación que Dios llama a sus hijos a vivir. Pienso o considero que debemos recordar, amada iglesia, lo que el mismo Jesús nos apercibe por su palabra cuando dice en Lucas capítulo 18, verso 8, y me gustaría que todos los que están escuchando este mensaje busquen ese texto. No lo dejen en su memoria, búsquenlo, por favor. Este es un texto bien importante para la iglesia. Miren lo que dice Lucas 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Esta tierra gime por el levantamiento de la iglesia. Esta tierra gime por la injusticia que se está viviendo en esta tierra. Pero hay una promesa de Dios. Y él dice: os digo que pronto les hará justicia. Así que mantenga su fe, mantenga su confianza. Dios escucha su oración. Pero mira lo que sigue diciendo el texto: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra, Jesús? Eso lo incluí. Pero la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Los hombres que una vez profesaron seguirlo, seguirán siguiéndolo. Los hombres que una vez se comprometieron a vivir para Él, seguirán viviendo para Él. Los hombres que una vez se comprometieron a guardar su palabra, la seguirán guardando.
Lamentablemente, aunque no puedo generalizar, pero considero que la iglesia de este tiempo, y vuelvo y repito, no puedo generalizar, se ha ido apartando de la fe en Jesucristo. Y están viviendo su propia fe. No en lo establecido por Dios, sino en lo que ellos han decidido hacer, adaptando la palabra de Dios a sus propios pensamientos. Otros han claudicado en su fe por la presión en la que viven. Han simpatizado como el mundo, como Pablo habla de Demas. Y desmayan porque no ven nada ocurriendo a su favor. Dejan de orar, dejan de estudiar la palabra de Dios por el simple hecho de que piensan que Dios se olvidó de ellos. Y por consiguiente, ellos, error, amado hermano, yo no estoy juzgando a nadie aquí. Lo que estoy viendo es una iglesia que ha caído en la corriente de este mundo y ha desmayado en su fe. Fíjense que la palabra de Dios establece: no te canses de hacer el bien. El mal se va a tornar como es mal. Va a tratar de seducirte, pero a ti se te ha encomendado: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Si no, desmayares. Y el salmista David decía: el acercarme a ti, oh Dios, es hacer el bien. O sea, mantener nuestra fe en lo que él ha dicho. La justicia de Dios siempre va a obrar. No tenga duda de eso, amada iglesia. Nunca será cuando yo lo diga, o usted lo diga, o cuando otros lo digan, o lo consideren. Lo que nos provee paz mientras esperamos en fe y oración es que Dios está en control de todo. No hay hombre, no hay institución, no hay organismo, no hay lugar que esté en control de las cosas en esta tierra. Es Dios que está en control de todo. Y la misma Biblia lo dice cuando dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Es de Jehová el mundo y los que en él habitan. Así que él es que está en control de todo. Eso nos provee paz. El pueblo de Israel esperó 430 años en ver la justicia divina de Dios, libertándolos de la esclavitud en Egipto. El profeta Habacuc oraba a Dios y persistía en oración por justicia, por su pueblo, hasta que decidió someterse a la voluntad de Dios y vio la justicia divina a favor de su pueblo. Todo es en el tiempo de Dios. Y eso, amada iglesia, si usted aprende a confiar en eso, lo va a ayudar a crecer en confiar en Dios, a ser paciente y a mantener su fe. El apóstol Pablo llama a los creyentes de Colosa a creer en la gracia. Hay momentos en donde el calor de las circunstancias nos abruman y hasta nos desespera, porque no estamos dispuestos a soportar el sufrimiento del momento que puede envolver las circunstancias que estemos atravesando. Pero cuando el sufrimiento yo lo veo a través de la óptica de Dios, siempre será un elemento que produce crecimiento espiritual en el creyente. Mira lo que dice el salmista David en el Salmo 27, verso 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. David atravesó por muchos momentos difíciles, muchos momentos de dolor, pero cada uno de esos momentos iba revelando su carácter, pero también formando un carácter piadoso en él. Su dolor demuestra entonces también la madurez del salmista David en cuanto a cómo manejaba sus circunstancias, y era en oración, era dependiendo del Padre. El apóstol Pablo en un momento dado le presenta a Dios su aflicción. Y mire lo que le dice en 2 Corintios 12, verso 8.
Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios está llamando a Pablo a crecer en la gracia, a considerar a Dios suficiente en medio de su angustia. Y eso es algo que todos debemos crecer, en considerarnos insuficientes. ¿Cuántos de ustedes aceptan que somos insuficientes? Sí, porque si no lo acepta, entonces se considera suficiente y solo suficiente es Dios. Y creer que Él es suficiente en nuestras vidas. Dios. Y usted puede que piense, sí, así mismo es. Solo Dios es suficiente. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo yo entonces reflejo o manifiesto que solo Dios es suficiente? ¿De verdad demuestro mi insuficiencia o pretendo que puedo ir por la vida actuando como si yo supiera qué hacer y cómo decidir? Miren lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda. No es que tú te dirijas a ti mismo. Él dice, encomienda. Ahí está la sabiduría de un siervo de Dios. Encomienda a Jehová tus obras. Te promete. Y tus pensamientos serán afirmados, obviamente por Él. Serán dirigidos por Él. Y esa es la gracia de Dios. Que de no merecer absolutamente nada a causa de nuestro pecado, Dios envió a su único Hijo en rescate de cada uno de nosotros, en donde para que no andemos siendo guiados por nuestros sentidos o cultura, sino por su palabra y su Santo Espíritu. Recordemos, amados hermanos, que vivimos en un sistema que va a procurar que usted crea que usted es autónomo o es autosuficiente. Que eso entonces lo que va a producir en la persona es que vamos entonces a adorar a la criatura y no al creador. Grave error. Todos los días debemos crecer en la gracia de Dios, reconociendo su suficiencia y nuestra insuficiencia. Y ese es nuestro reto, amada iglesia. Reconocer que por más difícil que se vea el camino, por donde caminamos, hay una promesa que cambia todo pronóstico, toda situación o circunstancia, y es que Jesucristo ha prometido que estará con usted y conmigo todos los días hasta el fin. Si eso no hace la diferencia en su vida, nada más la va a hacer. ¿Qué fue lo que cambió el momento donde Moisés estaba frente al Mar Rojo y a sus espaldas venía entonces el ejército de Faraón como fieras dispuestas a devorar? ¿Qué fue lo que cambió ese momento? Que Dios estaba con Moisés. ¿Qué hizo la diferencia en el momento donde Daniel es enviado o arrojado al pozo de los leones y no fue devorado? Que Dios estaba con Daniel. ¿Cuál fue la esperanza que Abraham, cuando Dios lo envía a sacrificar a su hijo, tuvo? Que Dios proveería el cordero. ¿Qué ocurrió cuando Sansón se humilló delante de Dios al estar atado con cadenas por los filisteos? Que Dios le devolvió su fuerza cuando él se humilló y reconoció su grandeza sobre él. Es por eso que la misma palabra de Dios dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Dios es el único que hace la diferencia en su vida y eso es crecer en gracia. La gracia no es un permiso para pecar.
La gracia es la oportunidad que Dios te da para que puedas confiar en Él y desarrollar tu vida de fe en Él. Porque antes estabas esclavo al pecado y no podías. Ahora por su gracia, Dios te da la oportunidad de que te conviertas, de que seas transformado por el poder de su palabra a través de la vida práctica en nuestra fe en la palabra del Señor. ¿Cuántos? Y ya estamos terminando, amada iglesia. ¿Cuánto conocemos de Jesús? ¿Cuánto usted puede decir que conoce de Jesús? Muchas veces nos gusta conocer de Jesús aquello por lo cual los hombres le seguían, los milagros. Si usted escucha las conversaciones de creyentes, usted va mucho a hablar de lo que hizo Jesús con Pedro, que abrió el mar, que caminó por las aguas, que sanó a los paralíticos, que sanó a los enfermos, y eso está bien. Esas son las grandezas que observamos de Jesús, pero por lo regular en eso es que nos enfocamos, en los milagros de Jesús. También nos enfocamos en su poderoso mensaje. Pero ¿qué tal en su humildad? ¿Conocemos la humildad de Cristo? De eso no se habla mucho, amado hermano. Y todo lo que él logró, lo logró por su humildad. Lo logró porque se sujetó al Padre en humildad. ¿Conocemos de Jesús su mansedumbre? ¿Nos interesamos por ser mansos y humildes de corazón? ¿Esas cualidades nos interesan de Jesús? Su sufrimiento, su sometimiento a Dios. Hermanos, muchas veces nada de esto es motivo de estudio para nosotros. Y puede que me equivoque. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios. ¿Nos interesa su amor por el prójimo? ¿Cómo Jesús amó a su prójimo? ¿Nos interesa eso? ¿Su justicia e integridad? ¿Esto nos interesa? Hay un mundo de conocimiento de Jesucristo y puede que usted conozca parte, pero créame, amado hermano, si no lo ponemos en práctica, podremos conocer la letra, pero no conoceremos nada acerca de la vida práctica de Jesús. Podemos conocer lo que dice las Escrituras, pero si usted lo que conoce no lo pone en práctica, lo único que conoce es la letra, pero no conocemos nada de la vida de Jesús. Y de ahí entonces nace el llamado de el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la misma palabra establece que Jesús es el verbo hecho carne, lo que implica que Jesús es la acción de la palabra. Por lo tanto, si usted quiere crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tal y como Dios por su palabra establece, lleve la palabra que ha sido sembrada en su corazón a la vida diaria. A la vida diaria, no su cultura, no las modas, no lo que está en la sociedad como moda. No, 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 no. Lleve a su estilo de vida diaria lo que ha sido sembrado en su corazón por la palabra de Dios. Y verá cuán hermosos son los resultados para la gloria de Dios. Miren lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está el llamado, ahí está el crecimiento, ahí está la vida práctica para la iglesia de la fe y de lo que ha creído. Amados hermanos, los invito a tener un momento de oración. Señor y Padre Celestial, te doy gracias, porque con amor hablas a nuestro corazón y despiertas, Padre Celestial,
un genuino interés. Como decía Jesucristo, que a los 12 años fue encontrado en el templo y dijo, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Permite que como iglesia llevemos a nuestra vida diaria la fe que hemos creído, la fe que hemos invitado a practicar, la fe en tu palabra, buen Dios, en la vida de oración y en la aplicación de lo que tú nos invitas a hacer. Y sabemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guiará por medio de esa palabra a toda justicia y a toda verdad, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Bendice a tu iglesia en esta noche y a todos aquellos que se han reunido en este culto a ti, buen Dios. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amada iglesia.